Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de los últimos 4 partidos que se van a estar disputando correspondientes a la fase de grupos del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Ya se han disputado en su totalidad todos los encuentros de 6 de las 8 zonas de este torneo tan atrapante que se está llevando a cabo en tierras estadounidenses, que ha terminado siendo seguramente para muchos mejor de lo que se preveía, porque la realidad es que muchos pensaban que los conjuntos europeos iban a venir de paseo, que no les iba a molestar perder contra los equipos de las otras confederaciones, pero la realidad es que ha terminado siendo un certamen verdaderamente muy importante para absolutamente todos los clubes. Y todavía falta lo mejor, que son las instancias decisivas, lo mano a mano. Ahora vamos a mencionar cuáles serán los 4 partidos que se estarán jugando en el día de la fecha. Por un lado, uno de los grupos en el que se estará definiendo básicamente todo, porque entre 3 equipos estarán viendo quiénes son los 2 que se estarán metiendo en los octavos de final, con uno que lamentablemente ya está eliminado, mientras que la otra zona sí, ya tiene absolutamente todo definido desde la jornada 2, y en esta última fecha lo que van a hacer los 2 equipos de Europa justamente es definir el primer puesto, quién se queda con el primer lugar y quién con la segunda posición de la zona. ¡Empecemos! Vamos a ir por orden cronológico según se van a estar disputando los cotejos durante este día jueves 26 de junio. El primero de los grupos que se va a estar cerrando es el grupo G, que ya tiene a los 2 equipos clasificados a la siguiente instancia, que serán el Manchester City y Juventus. Los 2 elencos europeos ganaron en sus primeras 2 presentaciones, por lo que lo único que falta saber en esta jornada es quién se queda con el primer lugar y quién termina saliendo segundo. Lo cual es importante porque se podría llegar a evitar al Real Madrid, que si bien es cierto tendrá que asegurar su clasificación en este mismo día, pero más tarde, obviamente, y lo más seguro es que tanto el equipo británico como el elenco italiano quieran evitar al conjunto español. Pero no va a haber ningún tipo de suspicacia, porque la realidad es que el Real Madrid va a estar jugando después. Es decir, el City y la Juventus deberán definir quién queda primero y quién queda segundo varias horas antes de que el Real Madrid dispute su respectivo encuentro. Por lo pronto, los 2 han obtenido resultados más que positivos en las 2 primeras jornadas, y en esta oportunidad, si bien ambos conjuntos tienen más 8 de diferencia de gol, recordemos que cuando 2 elencos empatan con la misma cantidad de unidades, lo que se tiene en cuenta es la diferencia de gol que hay en el grupo en sí, porque si empataron 2 equipos es porque lo más seguro es que en el resultado entre ellos haya salido igualado, siempre suponiendo que el City y la Juventus empaten en este partido, porque también de más está decir que si hay un ganador en este cotejo en cuestión, el que obtenga los 3 puntos saldrá primero de grupo y el que pierda saldrá segundo, más allá de que ambos estarán clasificados. Por el lado de la igualdad, en caso de que haya un empate, la Juventus hoy por hoy es quien tiene todo a favor para salir primero. Esto se debe a que tiene un gol más a favor si contamos los 2 primeros partidos que se jugaron en esta fase de grupos. La Juventus en la primera jornada goleó 5-0 al Al-Ain y en la segunda fecha derrotó 4-1 al Wydad Casablanca de Marruecos, que son los 2 clubes de los que voy a estar hablando más adelante en este video, porque más allá de no jugarse nada, se estarán enfrentando por el premio económico que todo equipo quiere obtener. Mientras que del lado del Manchester City, en la primera fecha le ganó 2-0 al Wydad Casablanca y en la segunda goleó 6-0 al Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, Juventus tiene 9 goles a favor y 1 en contra, más 8 de diferencia de gol. El City tiene 8 goles a favor y ninguno en contra, 8 de diferencia de gol, pero por ese tanto de más, el elenco de Turín hoy es quien lleva la ventaja de salir primero en el grupo en caso de que haya una igualdad. Por lo que el Manchester City sí o sí, si es que quiere obtener el primer puesto, que seguramente lo querrá obtener, deberá salir en búsqueda del triunfo y de esa manera derrotar a la Juventus para quedarse con las 3 unidades. El duelo se llevará a cabo en el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. Siempre cuando se juegan partidos en este escenario, o más bien en la mayor cantidad de encuentros, Los duelos tuvieron que ser detenidos momentáneamente a causa de probabilidad de tormenta eléctrica. Después nunca pasó a mayores, es cierto, pero por la regla que hay en espectáculos deportivos al aire libre en los Estados Unidos, cada vez que haya una alerta de tormenta severa o eléctrica, el duelo deberá posponerse. Y ya sucedió
en 3 oportunidades en este Mundial de Clubes. Esta podría ser la cuarta. Esperemos que no pase nada, pero por lo pronto Juventus y Manchester City saben que esto puede pasar y siempre parar el partido en la mitad puede beneficiar o perjudicar a alguno de los dos. Vamos ahora con el segundo partido, que es seguramente el menos importante de todos los que se han llevado a cabo hasta este momento en el Supermundial de Clubes, básicamente porque es el único encuentro que disputan dos equipos que no se juegan absolutamente nada. En los anteriores cotejos y en los que vendrán a posteriori siempre hay al menos uno de los dos equipos que se juega el hecho de clasificar a la siguiente ronda. En el caso de este encuentro, que van a estar jugando el Wydad Casablanca de Marruecos y el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, no solamente que no se juegan absolutamente nada en lo deportivo, sino que junto seguramente con el Auckland City, que sacó un empate en la última jornada, por lo que este resultado podría terminar de definir al peor equipo sin ningún tipo de dudas de este certamen. Por lo pronto, los marroquíes habían dejado una imagen más que óptima en la primera jornada, al haber perdido tan solo 2-0 con el City, pero por lo menos estando a la altura de las circunstancias y mostrando que el fútbol africano podía, no sé si puntualmente darle pelea al fútbol europeo, porque creo yo que eso es prácticamente imposible, pero al menos tuvieron ciertas ocasiones y hasta pudieron haber convertido en un gol. En la segunda fecha contra el Juventus eso quedó totalmente de lado, cayeron 4-1, si bien marcaron su primer tanto en el torneo, la realidad es que quedaron muy lejos de lo que creían que podían llegar a mostrar. Mientras que lo del Al Ain fue inclusive bastante peor. Un equipo que supo ser subcampeón del Mundialito de Clubes cuando lo disputaban tan solo 7 equipos. Por allá en el año 2018 había eliminado, por ejemplo, a River Plate por penales en las semifinales y cayó en el encuentro definitivo contra el Real Madrid. En esta ocasión recibió en la primera fecha 5 goles por parte de la Juventus y en la segunda 6 tantos por el lado del Manchester City. De no haber existido la goleada que el Bayern Múnich le decretó al Auckland City, este conjunto de Emiratos hubiera sido el peor de toda la competencia. Repito, el Auckland City empató en la última jornada, es decir, que si los marroquíes terminan ganando, el equipo de Emiratos Árabes será sin ningún tipo de dudas el peor de todo este certamen. Obviamente que más allá de no jugarse nada desde el punto de vista deportivo, sí se la juegan desde el punto de vista económico. No hay que dejar de lado que cada triunfo te da $2 millones y que cada empate en fase de grupos te da $1 millón de la moneda estadounidense. Si los dos empatan, obviamente recibirán $1 millón por lado, se despedirán y por lo pronto habrá terminado tercero el equipo marroquí por el hecho de tener mejor diferencia de gol, entre comillas, porque tiene -5. Lo que pasa es que nada se puede hacer contra el -11 que tiene el Al Ain, siendo, como mencioné, uno de los peores equipos de esta competencia. Y además, un encuentro que no digo que no vaya a observar absolutamente nadie, porque más allá de ser dos equipos que no tienen una gran cantidad de hinchas hoy por hoy en territorio estadounidense, mirando los encuentros que van a estar jugando entre sí, uno cree que algún que otro simpatizante va a haber. El duelo se va a llevar a cabo en el Audi Field de la ciudad de Washington y será el último de estos dos elencos en un mundial de clubes que los dejará ir de una manera muy sencilla. Y a pesar de que en la previa se sabía, o por lo menos se preveía, y es lo que terminó sucediendo, que iban a ser los dos eliminados de la zona, teniendo a Juventus y al City en el grupo, se esperaba algo más, sobre todo el Al Ain, que no demostró absolutamente nada en ninguno de los dos partidos, fue goleado por los gigantes europeos y veremos si puede terminar el torneo de una manera medianamente decorosa. Y nos vamos al grupo H ahora, donde sí hay mucho para analizar, porque de los 4 equipos hay uno que ya se encuentra eliminado, el Pachuca de México, que perdió los 2 duelos que disputó, pero hay 3 equipos que hoy por hoy se están peleando la clasificación a los octavos de final. Lo que hay que decir en primera instancia es que tanto el Real Madrid como el Red Bull Salzburgo y posteriormente el Al Hilal, que es el equipo del que estaré hablando después, todos tienen posibilidades y dependen de sí mismos para meterse en la siguiente instancia del torneo. Por lo pronto, el Real Madrid y el Red Bull Salzburgo estarán jugando uno de los pocos duelos que hubo en esta primera ronda entre dos equipos europeos. Tuvimos el cotejo entre el Bayern y el Benfica, tuvimos también el compromiso que disputaron en la primera fecha PSG y Atlético Madrid, del que hablé recién, Juventus Manchester City, y ahora este entre el Red Bull Salzburgo y el Real Madrid. El encuentro se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Lo que hay que tener en cuenta es: cualquier empate deja al Real Madrid adentro. El Salzburgo, en caso de igualar,
tendrá que esperar. Además está decir que como los dos tienen 4 puntos, producto de que ambos le ganaron al Pachuca y empataron con el Al Hilal, quien gane no solamente que se clasifica, sino que sale primero de la zona. Mientras que el que pierda se meterá como segundo siempre y cuando el Al Hilal no derrote al Pachuca de México. En caso de que empaten y exista el triunfo del equipo saudí sobre el conjunto de la CONCACAF, los 3 elencos, Real Madrid, Salzburgo y el Al Hilal, todos quedarán igualados con 5 puntos. ¿Qué es lo que se va a mirar en ese momento? La diferencia de gol entre los equipos que están igualados en los partidos que disputaron entre sí. Lógicamente, si se dan los resultados recién mencionados, todos tendrían 0 de diferencia de gol porque hubo 3 empates. En estas circunstancias lo que hay que observar es la cantidad de goles a favor, y es ahí donde hoy por hoy esto le juega a favor al Real Madrid y en contra al Red Bull Salzburgo, porque hasta este momento el Real Madrid tiene el tanto convertido contra el Al Hilal. El Red Bull Salzburgo no le marcó al Al Hilal y por parte del conjunto de Arabia Saudita le marcó un gol al Real Madrid. Es decir, que si empatan 0-0 y el Al Hilal derrota al Pachuca, automáticamente el conjunto asiático y el equipo español serán los dos clasificados a la siguiente ronda. Después habrá que mirar por cuánto derrota el Al Hilal al Pachuca para saber si es primero o si es segundo el Real Madrid. En caso de que empaten 1-1 y el Al Hilal gane su partido, con el que va a tener que mirar la diferencia de gol el equipo de Arabia Saudita es con el conjunto austríaco. El Real Madrid clasificará como primero, mientras que entre el conjunto saudí y el elenco de Austria se disputarán el segundo lugar. Mientras que si empatan 2-2, acá es donde se ven beneficiados los dos equipos europeos, porque no importa por cuántos goles derrote el conjunto de Arabia Saudita al equipo de México, automáticamente en ese caso tanto el Real Madrid como el Red Bull Salzburgo se clasificarán. Si el Al Hilal le ganó al Pachuca y Real Madrid y Salzburgo empataron 2-2, el que sale primero es el Real Madrid y el que sale segundo es el Salzburgo. Porque en esas circunstancias hay que mirar, como dije, goles a favor. Real Madrid tendría 3, Salzburgo tendría 2 y el Al Hilal se quedaría en la tercera colocación con tan solo 1. Y el equipo árabe en la primera jornada dio muestras de que tiene ganas de ser el único equipo de su continente en clasificarse a los octavos de final, pero si bien es cierto que al principio dije que dependía de sí mismo, obviamente un empate de 2-2 o con más goles convertidos, es decir 3-3, 4-4, 5-5, eso lo dejaría fuera automáticamente por esta regla que mencioné anteriormente. Lo del Pachuca de México ha sido bastante pobre en los dos partidos. En el primero, porque habían logrado igualar el encuentro frente al equipo de Austria, pero lamentablemente terminaron cayendo por falta de su propia jerarquía, mientras en la segunda fecha, si bien lo lógico era que el Real Madrid los derrotase, el conjunto español se quedó con un hombre menos a los 7 minutos de empezado el encuentro. Es decir, Pachuca jugó más de 80 minutos con un hombre de más y en un momento estaba perdiendo 3-0. Es cierto que el Real Madrid tiene más jerarquía, es cierto que el Real Madrid tiene mejores jugadores, pero poco hizo el Pachuca como para demostrar algo que fuera distinto en relación a que un equipo mexicano pudiera imponerse. Recordemos que Pachuca y el Real Madrid ya se habían enfrentado a finales del año pasado en la Copa Intercontinental, y en esta oportunidad los de la CONCACAF no hicieron nada, al igual que en aquella ocasión. El duelo entre el Al Hilal y Pachuca, que si bien es cierto, por lo pronto los favoritos deberían ser los árabes, teniendo en cuenta que son los que todavía mantienen esperanzas de clasificar, se jugará en el Geodis Park de la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, donde en el último duelo que se disputó en ese escenario, en el que se jugó el pasado martes entre Boca Juniors y el Oakland City, tuvo que ser detenido promediando el segundo tiempo a causa de las condiciones climáticas, como ya mencioné anteriormente, algo que también sucede en la ciudad de Orlando, podría llegar a pasar acá en Estados Unidos, lo vuelvo a repetir. Cada vez que un evento deportivo es al aire libre o cualquier otro espectáculo, ya sea un recital o cualquier cosa que no tenga protección para el público, cuando hay una alerta por tormenta eléctrica o alguna alerta por algún fenómeno meteorológico que podría perjudicar a los espectadores, siempre se termina deteniendo el partido en sí, en este caso porque estamos hablando de un juego de fútbol, y posteriormente se reanuda cuando la alerta cese. Así que no descarto que esto pueda pasar en el duelo entre el Al Hilal y Pachuca, y quizás esto es más importante que en otros compromisos donde también se detuvo el cotejo, porque estos dos compromisos se juegan a la misma hora, producto de que ningún equipo quiera
sentirse beneficiado por el resultado que está ocurriendo en el otro estadio. De hecho, pasó el pasado martes cuando estaban jugando Boca y Auckland City y Bayern y Benfica, y el equipo argentino necesitaba que los alemanes derrotaran a los portugueses, y cuando terminó el partido entre los dos europeos ya sabían que no podían clasificar más allá de que le ganaran por goleada al Auckland City, y el encuentro se retrasó media hora, es decir, cuando se detuvo el partido a causa de esta alerta meteorológica, todavía tenían posibilidades porque el otro cotejo no había finalizado. Cuando se reanudó, el otro encuentro ya había terminado y no hubo posibilidades de nada. Por eso acá, supongamos que el Real Madrid y el Red Bull Salzburgo están empatando 1-1 y el Al Hilal está ganando su partido. En ese caso, los árabes, si lo hacen por más de un tanto de diferencia, estarían clasificando. Pero a lo mejor se detiene el cotejo por una alerta meteorológica, tienen que frenar media hora, obviamente el partido entre el Madrid y el Salzburgo no se detiene, y cuando tienen que volver a jugar el conjunto árabe y el elenco mexicano, se dan cuenta que el resultado en el otro estadio fue un empate 2-2 y que no les está sirviendo absolutamente de nada el triunfo. Es algo que puede llegar a suceder por este reglamento que tiene el fútbol estadounidense. Una vez finalice esta jornada del día jueves 26 de junio, conoceremos a los 16 equipos clasificados a los octavos de final del Supermundial de Clubes de la FIFA. Obviamente ya conocemos a un total de 14 básicamente, porque en los dos grupos que se definen hoy, en el G ya tenemos a los dos, City y Juventus, mientras que faltan por conocer los dos del H. Básicamente hay 17 equipos que siguen en vida en este certamen. 14 que ya sabemos que están en octavos, Real Madrid, Salzburgo y el Al Hilal, dos de ellos se meterán entre los 16, mientras que uno tendrá lamentablemente que despedirse de esta competencia en cuestión. En lo que respecta al orden de los partidos, en el primer turno se van a estar jugando los dos duelos correspondientes al grupo G, por la definición de ver quién termina ganando el grupo. Manchester City contra Juventus, el empate favorece a los italianos, después si hay un ganador ese equipo saldrá primero. El otro duelo entre los dos eliminados será entre el Wydad Casablanca de Marruecos y el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que en el último turno los dos cotejos del grupo H que definirán a los últimos dos clasificados a los octavos. El compromiso entre los dos equipos europeos, el Red Bull Salzburgo de Austria contra el Real Madrid de España, y el otro encuentro lo estarán disputando el Al Hilal de Arabia Saudita contra el Pachuca de México.